Así que recientemente tuve que lidiar con una situación que involucraba mi propiedad. Una asociación de propietarios corrupta y algunos aspirantes a policías que pensaron que podían intimidarme para que siguiera reglas que ni siquiera se aplican a mí. Al principio, eran solo cartas molestas y amenazas vacías, pero cuando en realidad enviaron oficiales falsos a mi puerta alegando que tenían la autoridad para arrestarme, supe que las cosas habían ido demasiado lejos. Déjame comenzar desde el principio. Ahora recibo correo todo el tiempo, facturas, basura, volantes, tal vez algún paquete ocasional, pero este sobre era diferente, papel grueso. Un logotipo de la Asociación de Propietarios de aspecto oficial y una dirección de retorno de un vecindario del que ni siquiera era parte. Había vivido en mi terreno durante 15 años sin problemas, nunca firmé ningún acuerdo de la Asociación de Propietarios, nunca asistí a ninguna de sus reuniones y, lo más importante, no estaba en su jurisdicción. Entonces, ¿por qué demonios estaba recibiendo avisos sobre cumplimiento obligatorio y violaciones urgentes? Abrí la carta y estaba llena de tonterías. Estimado propietario, como parte de la comunidad de la Asociación de Propietarios, su propiedad está sujeta a las normas y regulaciones de la comunidad. Hemos notado las siguientes violaciones que deben abordarse de inmediato: materiales de cercado no aprobados, falta de mantenimiento de jardines aprobados por la Asociación de Propietarios, estacionamiento de vehículos no autorizado. Y entrada. Por favor, rectifiquen estos problemas dentro de los 30 días para evitar multas y otras acciones. Realmente me reía a carcajadas. Esto no fue una solicitud cortés, estaban actuando como si ya hubiera aceptado sus reglas, como si me hubiera inscrito en su dictadura de paisajismo caro y buzones a juego. Sabía exactamente qué hacer con esta carta, la arrugué y la tiré a la basura. Problema resuelto. Bien mal. 2 días después los vi a 3 personas paradas en el borde de mi entrada, portapapeles en mano, vestidos de manera informal como si estuvieran a punto de venderme un tiempo compartido. Salí, café en una mano, y solo los miré. Quería ver cuánto tiempo se quedarían allí parados fingiendo que tenían autoridad antes de darme cuenta de que no era un propietario despistado que se daría la vuelta y obedecería. La mujer de enfrente, rubia, bajita y de aspecto demasiado engreído, se aclaró la garganta. Buenos días, señor, soy Janet Whitmore, presidenta de la JOA. Solo estamos aquí para hacer una evaluación rápida de la propiedad. Parpadeé, por lo que sonrió como si estuviera hablando con un niño. Bueno, ahora que su propiedad está oficialmente dentro límites de la Asociación de Propietarios que necesitamos para asegurarnos de que cumple con los estándares de la comunidad. Levanté una ceja desde cuando su sonrisa no vaciló. La Junta de la Asociación de Propietarios votó el mes pasado para incorporar esta sección del vecindario a las pautas de la comunidad. Realmente es una gran oportunidad. Levanté una mano. Déjame detenerte ahí mismo. Mi terreno es propiedad privada, no es parte de tu asociación de propietarios. Nunca lo ha sido, nunca lo será. Fue entonces cuando lo vi, el ligero tic en su mandíbula, la frustración debajo de esa sonrisa plástica de servicio al cliente. Ella no esperaba resistencia. Janet enderezó su portapapeles. Bueno, desafortunadamente la Junta ya decidió. Me reí en su cara. Señora, no puede simplemente votar para tomar la tierra de alguien. Uno de los hombres del portapapeles, un tipo delgado que parecía que nunca había trabajado en un trabajo real en su vida, se aclaró la garganta. Bueno, técnicamente la Asociación de Propietarios tiene jurisdicción sobre todas las propiedades dentro del límite de la comunidad. Me incliné y técnicamente estás invadiendo. Silencio. La cara de Janet se crispó de nuevo. No creo que entiendas cómo funciona esto, dijo cruzando los brazos. Tenemos la autoridad para hacer cumplir las regulaciones de la comunidad. Señalé mi buzón. ¿Ves esa dirección? Dice HOA en cualquier lugar. Más silencio. Señalé mi puerta. ¿Ve esa señal de no entrar? Eso aplica a todos ustedes. Janet suspiró dramáticamente. Señor Carter, queremos trabajar con usted, pero si se niega a cumplir, la asociación de
Propietarios no tendrá más remedio que tomar acciones legales. Sonreí. Genial, no puedo esperar a ver cómo funciona eso para usted. El ojo de Janet se crispó tan fuerte que pensé que se iba a desmayar. Se giró hacia su portapapeles. Equipo, vámonos por ahora. Se fueron. Susurrando entre ellos, lanzándome miradas como si fuera un forajido desafiando al sheriff. Negué con la cabeza, tomé otro sorbo de café y entré. Pensé que ese era el final, pero debería haberlo sabido mejor porque a la mañana siguiente me desperté con avisos de violación de la Asociación de Propietarios pegados a mi cerca y 3 noches después mis cámaras de seguridad los captaron colándose en mi terreno. Al principio pensé que esto era solo una pequeña venganza, un intento desesperado de intimidarme. Pero cuando revisé las imágenes de seguridad me di cuenta de que algo mucho peor estaba sucediendo y era solo el comienzo. Los avisos de violación estaban en todas partes. Mi cerca estaba no cumplía con mi césped, no estaba autorizado y mi camioneta estacionada en mi propia entrada era una obstrucción para la comunidad. La Asociación de Propietarios no solo estaba tratando de encontrarme, sino que estaba tratando de quebrarme. Ignorarlos no estaba funcionando. Primero, desaparecieron mis botes de basura, luego mi correo dejó de llegar. Me despertaba con misteriosas huellas de neumáticos cerca del límite de mi propiedad, como si alguien hubiera estado explorando mi terreno por la noche. Fue entonces cuando instalé cámaras, buenas. En 3 noches, las pillé a las 2:34 de la mañana. Mi alerta de movimiento se activó cuando revisé la transmisión. Allí estaban 3 personas, linternas en mano, escabulléndose alrededor de mi cerca, midiendo, marcando cosas, tomando notas. Ya no me estaban acosando, estaban planeando algo. A la mañana siguiente me desperté con algo aún peor. Un golpe fuerte en mi puerta, repetido, el tipo de golpe que exige atención. Cuando la abrí, me encontré con algo tan loco que casi me reí. 2 hombres vestidos con chalecos tácticos negros. La seguridad de la Asociación de Propietarios. El corpulento dio un paso adelante, portapapeles en mano. James Carter. No respondí, solo los miré por encima del borde de mi taza de café. El tipo fibroso. Agarrando un bloc de notas se aclaró la garganta. Señor. Usted está en violación directa de las regulaciones de la JOA y no ha cumplido con los avisos legales. Hemos sido autorizados a detenerlo hasta que acepte una audiencia de cumplimiento. Dejé mi taza. Deténgame. El tipo corpulento asintió. Sí señor, si se niega escalaremos esto a la policía. Di un paso adelante con los brazos cruzados. Muy bien, ¿en qué departamento trabaja? Se miraron el uno al otro. El fibroso dudó. Somos seguridad contratada por la JOA. Asentí bien, así que no somos policías reales. La mandíbula del tipo Burley se tensó. Señor, usted está legalmente obligado a cumplir con las regulaciones de la JOA. La asociación tiene autoridad sobre todas las propiedades dentro de los límites de la comunidad y el incumplimiento resultará en. Levanté una mano. Déjeme detenerlo ahora mismo. Ambos se pusieron rígidos. No estoy en su JOA, mi propiedad es terreno privado y ustedes 2 están invadiendo. El tipo fibroso frunció el ceño. Señor, así no es como funciona esto. Me crucé de brazos. Es exactamente como funciona y si no se va de mi terreno ahora mismo dejaré que la policía de verdad se lo explique. Tipo corpulento. Sonreí con suficiencia, o los llamaremos nosotros mismos. Asentí con la cabeza. Gran idea. Entré y agarré mi teléfono. Cuando volví a salir, los 2 oficiales parecían un poco menos seguros. Marqué la oficina del sheriff y puse la llamada en altavoz. Sí, tengo a 2 hombres en mi propiedad haciéndose pasar por agentes del orden. Me gustaría que bajara un oficial y hablara con ellos. El tipo corpulento se tensó, el fibroso dio un paso atrás. Señor, eso no es necesario. Levanté un dedo. Sí,
Llevan chalecos tácticos que dicen seguridad de la asociación de propietarios, pero no parecen tener ninguna autoridad real. Quizás quieran traer a alguien aquí y aclararlos. El despachador confirmó que una unidad estaba en camino. Colgué. El tipo corpulento soltó una risita nerviosa. Todo esto es un malentendido. Me apoyé en la barandilla de mi porche. No, creo que está bastante claro. 15 minutos después, llegó un coche patrulla del sheriff, el agente salió, echó un vistazo a los dos matones de la asociación de propietarios y negó con la cabeza. ¿Qué demonios es esto? Les hice un gesto. Estos tipos dicen que están aquí para detenerlos. Yo por violaciones a la JOA el agente resopló, ¿es correcto? El tipo Berley se enderezó tratando de parecer oficial. Nosotros somos seguridad privada bajo la autoridad de la JOA. El agente cruzó los brazos. Eso es gracioso porque la última vez que revisé la JOA no es una agencia gubernamental. No se puede arrestar al agente. El tipo fibroso murmuró algo sobre cumplimiento de la ley. El agente levantó un número de la mano. ¿Qué es esto? Es hacerse pasar por la policía. ¿Te das cuenta de que es un delito? ¿Cierto? Los tipos burle tragaron saliva. Solo estábamos siguiendo órdenes de la junta de la JOA. El agente asintió. Sí, bueno, me van a seguir hasta la estación Manos donde puedo verlos. Los dos hombres palidecieron y así como así los policías falsos de la JOA estaban esposados de verdad. Janet se detuvo justo a tiempo para ver a sus dos guardias de seguridad contratados siendo empujados a una patrulla de policía. Se enfrentó al agente. Esto es indignante. Solo estaban haciendo su trabajo. El agente suspiró. Señora, su trabajo les acaba de costar un cargo de allanamiento, acoso y hacerse pasar por la policía. ¿Quieres unirte a ellos? La boca de Janet se cerró de golpe. Di un paso adelante, manos en mis bolsillos. Te dije que te mantuvieras fuera de mi propiedad. Janet me fulminó con la mirada. ¿Crees que esto terminó? Sonreí. Sé que no es así porque ahora estaba a punto de golpear a la asociación de propietarios donde realmente duele. Pensé que arrestar a sus policías falsos enviaría un mensaje de que retrocederían. Se lamerían las heridas y seguirían adelante, pero subestimé cuán petty, cuán vengativa y cuán desesperada podía ser la asociación de propietarios porque a la mañana siguiente intensificaron. Comenzó con un aviso legal pegado a mi puerta, papel grueso, letras en negrita, el tipo de cosa destinada a intimidarlo. Despegué, leí por encima las tonterías y casi me reí. Señor Carter, usted está violando los estándares de la comunidad de Huawei y ha participado en un comportamiento difamatorio que ha dañado la integridad del vecindario. Si estas violaciones persisten, emprenderemos acciones legales que incluyen, entre otras, una demanda por difamación, por lo que exponer su truco ilegal. Tenía informes policiales reales que me respaldaban. Los únicos culpables de algo eran ellos, pero no estaban tratando de ganar en la corte. Estaban tratando de hacer de mi vida un infierno. Eso el mismo día que remolcaron mi auto sin previo aviso ni motivo. Llamé a la ciudad y no lo hicieron. Revisé mis cámaras y, efectivamente, una grúa sin marcar se había detenido a las 4 de la mañana, enganchó mi camioneta y se fue. ¿Y adivina de quién es la carita engreída que estaba mirando desde su entrada todo el tiempo? ¿Janet? Entonces el acoso realmente se desató en mi recolección de basura, facturas de servicios públicos canceladas misteriosamente sin pagar, lo que llevó a un aviso de corte. Personas al azar aparecían en mi casa alegando que estaba en venta y la peor parte era que veía autos estacionados cerca de mi propiedad por la noche, gente sentada adentro mirando, esperando. No tenía miedo de que si querían volver a entrar en mi terreno, se irían esposados como sus falsos oficiales, pero no iba a dejar que me empujaran, así que hice lo que mejor sé hacer, me defendí, recopilé todo lo ilegal. El remolque,
el acoso, las imágenes de vigilancia. Luego hice un pequeño viaje a la oficina del secretario del condado, solicité documentos oficiales de propiedad para confirmar lo que ya sabía. Mi terreno nunca fue parte de la JOA y justo cuando me iba, una mujer detrás del mostrador reconoció el nombre de Janet. Levanté una ceja. ¿Qué sabes de ella? Dudó y luego bajó la voz. No escuchaste esto de mí, pero tal vez quieras verificar los registros del condado sobre las transacciones de la JOA. Ha habido irregularidades. Irregularidades que fueron interesantes. Investigué más a fondo. Resulta que Janet no era solo una presidenta de la JOA en un viaje de poder. Estaba ejecutando una estafa en toda regla. Había estado canalizando dinero de las tarifas de la JOA a contratos de seguridad privada que no existían. Estaba cobrando de más por los servicios públicos de jardinería, incluso las reparaciones de carreteras, embolsándose la diferencia, y la peor parte es que la JOA había anexado por la fuerza tierras de propietarios que nunca habían aceptado ser parte de la asociación. No solo estaba tratando con una JOA demasiado entusiasta, estaba tratando con una operación de fraude a gran escala, así que confronté a Janet. Esperé hasta la siguiente reunión de la JOA. Entré sin avisar. Todos los asientos estaban llenos de propietarios que no tenían idea de lo que estaba a punto de dejarles caer. La sonrisa de Janet se desvaneció en él. Segundo en que me vio. No tienes permitido estar aquí, espetó. Sonreí con suficiencia. Una gruesa carpeta manila y la dejé caer sobre la mesa. Ahí es donde te equivocas. Ella dudó. ¿Qué es esto? Me crucé de brazos. Toda la habitación quedó en silencio. Abrí la carpeta más vieja y empecé a leer anexiones ilegales. Contratos de seguridad fraudulentos, sobrefacturación. Los propietarios empezaron a murmurar moviéndose incómodos. Algunos sacaban sus teléfonos, revisando correos, revisando sus propias facturas de la JOA. La cara de Janet se quedó pálida. Tú no tienes idea de lo que estás hablando. Ella tartamudeó. Levanté una ceja. No, entonces, ¿por qué tengo un registro del condado que muestra que anexaste ilegalmente propiedades a la JOA? ¿Por qué se les cobra a los propietarios tarifas de seguridad cuando no existe una compañía de seguridad? Un hombre en la parte de atrás se puso de pie. Espera, nosotros pagamos por la seguridad. Otro propietario hojeó una factura de la JOA. ¿Qué demonios es esta tarifa administrativa que hemos estado pagando cada mes? La habitación explotó. El imperio cuidadosamente elaborado de Janet empezó a desmoronarse delante de ella, y lo sabía, pero en lugar de admitir la derrota hizo lo impensable. Redobló la apuesta. Janet se volvió hacia mí, ojos llenos de odio, y sonrió. ¿Crees que esto se acabó?, dijo en voz baja. Luego sacó un documento legal y lo deslicé sobre la mesa. Lo recogí y leí la primera línea y mi estómago se encogió. Ella había presentado una demanda contra mí, no solo una demanda cualquiera, una demanda alegando que había agredido físicamente a sus oficiales de seguridad con declaraciones de testigos falsos. Ella no solo estaba tratando de arruinarme financieramente, estaba tratando de meterme en la cárcel, y la peor parte, la policía ya estaba involucrada. Yo sabía que Janet era una manipuladora turbia, hambrienta de poder, dispuesta a doblar las reglas para mantener el control, pero lo que no me di cuenta hasta que estuve sentado allí mirando esa demanda fue lo lejos que estaba dispuesta a llegar. Ella no solo estaba tratando de asustarme. Ella quería que me fuera. Según la denuncia legal, yo supuestamente había atacado a sus dos oficiales falsos. Durante nuestro pequeño enfrentamiento hubo declaraciones de testigos, informes firmados, incluso una evaluación médica, alegando que uno de los chicos tenía las costillas magulladas por mi agresión. Fue una invención completa. La realidad, lo único que había agredido fue mi taza de café cuando la dejé demasiado fuerte. Pero la peor parte, el departamento del sheriff ya había abierto un caso. Fue
Entonces cuando me di cuenta del verdadero final de Janet, ella sabía que estaba jodida. El fraude, lo ilegal, anexiones. Si la verdad saliera a la luz, ella estaría mirando serias consecuencias legales. Pero si ella pudiera cambiar el guión, si pudiera hacerme el malo primero, entonces de repente yo no era el denunciante exponiendo una asociación de propietarios corrupta, yo solo era un alborotador violento que recibió lo que se merecía, y una vez que estaba enredado en problemas legales, ella podía enterrar silenciosamente sus crímenes antes de que la junta o los propietarios pudieran hacer algo al respecto. Necesitaba acabar con esto rápido, así que hice lo que Janet no esperaba. Luché más fuerte. Llamé a mi abogado Rich, un tipo que había visto más casos de corrupción en las casas que nadie que yo conociera. Él echó un vistazo a la demanda y se rió. Ellos ni siquiera intentaron hacer que esto pareciera real, pero el problema es que las asociaciones de propietarios son buenas para parecer legítimas. La persona promedio no las cuestiona, y si el departamento del sheriff tomó el informe en serio, yo estaba mirando una fecha de corte real, así que me puse a trabajar. Primero presenté una contrademanda formal, no solo por difamación sino por fraude, acoso y conspiración para cometer perjurio. Eso significaba que si Janet seguía adelante con su demanda, ella no solo se enfrentaría a un juicio civil, disputa que se enfrentaría a cargos criminales. Entonces comencé a investigar, porque si Janet estaba dispuesta a inventar un cargo de agresión, ¿qué más había hecho? Revisé los registros del condado, las actas de reuniones antiguas, los informes financieros, todo lo que pude encontrar, y lo que descubrí dejó todo al descubierto. Janet no era solo una presidenta de la Asociación de Propietarios hambrienta de poder, sino que dirigía una operación de lavado de dinero a gran escala durante años. Había estado robando las cuotas de la Asociación de Propietarios, canalizando los costos de mantenimiento a empresas fantasma de su propiedad. Los propietarios pensaban que estaban pagando por la seguridad del paisajismo, las obras viales, pero en realidad Janet se estaba embolsando decenas de miles de dólares, y la peor parte es que no estaba trabajando sola, había miembros de la junta de la Asociación de Propietarios involucrados. Encontré correos electrónicos, facturas, contratos, pruebas de que varias personas en la Asociación de Propietarios habían estado falsificando gastos para justificar cobrar a los propietarios más de lo necesario. Pero aquí es donde se vuelve realmente loco. No se trataba solo de cobrar de más a los propietarios, sino que estaban robando casas. Janet y su equipo tenían un patrón. Los propietarios de viviendas objetivo los bombardeaban con multas, acumulaban deudas y luego usaban lagunas legales para confiscar propiedades cuando la gente no pudo pagar. Ya les había pasado a 3 familias, lo habían perdido todo, y lo peor, las propiedades que robaron, se vendieron con grandes descuentos a los socios comerciales de Janet. Esto no era solo una disputa de la Asociación de Propietarios. Esto era crimen organizado. Recopilé todo: la compañía de seguridad falsa, las anexiones fraudulentas de tierras, los propietarios que habían sido obligados a abandonar sus casas ilegalmente. Luego, con una pila de documentos en una mano y mi abogado en marcación rápida, hice lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Fui directamente a la oficina del fiscal del estado y en 48 horas. Toda la investigación dio un vuelco, porque de repente yo no era el que estaba siendo juzgado, sino Janet, y lo que sucedió después no solo destruiría su reputación, sino que derribaría a toda la asociación de propietarios. Esperaba que Janet entrara en pánico y se retirara para darse cuenta de que finalmente había perdido, pero en lugar de eso hizo lo que todo estafador acorralado hace. Redobló la apuesta, porque menos de 48 horas después de que entregué la evidencia, llamaron a mi puerta. Esta vez no eran policías falsos, eran reales. 2 agentes uniformados estaban parados en mi porche.
Expresiones serias, manos descansando cerca de sus cinturones, uno de ellos sostenían una carpeta. Yo ya sabía lo que había dentro antes de que siquiera hablara. Señor Carter, tenemos que hablar de una denuncia por agresión presentada en su contra. Exhalé lentamente, cruzando los brazos. Déjame adivinar, esta denuncia viene de la Asociación de Propietarios. El agente asintió. Recibimos un informe que afirma que usted agredió físicamente a 2 agentes de seguridad contratados. También tenemos declaraciones de testigos que confirman el incidente. Me reí, de hecho me reí porque esto fue tan increíblemente descuidado que casi fue insultante. ¿Se refiere a los 2 tipos que se hicieron pasar por agentes del orden en mi propiedad? Los que su departamento ya arrestó. El agente dudó. Claramente no le habían contado toda la historia. También hay imágenes de seguridad. Continuó. Te muestra confrontando a los agentes de manera agresiva. Parece que empujaste a uno de ellos. Congelé las imágenes de seguridad. Eso no era posible. Tenía mis propias cámaras. Había revisado cada ángulo. No había contacto físico a menos que lo hubieran manipulado. Respiré hondo. ¿Le importa si veo esta grabación? El agente intercambió miradas con su compañero antes de sacar una tableta. Tocó la pantalla y la levantó y, efectivamente, allí estaba un video manipulado, muy editado, que me mostraba dando un paso adelante y, de repente, la grabación. Corte a uno de los oficiales tambaleándose hacia atrás agarrándose las costillas. Apreté mi mandíbula. Me estaban incriminando. Pude ver los cortes de salto, los marcos empalmados. Ni siquiera era una buena falsificación, pero para un ojo inexperto fue suficiente para causar problemas. Me obligué a mantener la calma. ¿Me estás diciendo que esta es la única grabación que tienes? El agente asintió. Fue proporcionado por la Oficina de Seguridad de Joa. Exhalé por la nariz. Está bien, entonces creo que es justo. Te muestro mi grabación de seguridad. Los agentes me siguieron adentro mientras buscaba mi propia transmisión de video. Reproduje la versión sin editar, clara, nítida, sin corte. Se ve casarse con todos los policías falsos. Invadiéndome, defendiendo mi posición sin contacto físico, sin agresión. Los agentes observaron en silencio. Entonces uno de ellos dejó escapar un largo suspiro. Bueno, esto es un problema. Me crucé de brazos. ¿Me estás diciendo que tomaron notas, copiaron mi metraje y prometieron escalar el caso? Pero ya podía verlo en sus caras. Sabían exactamente lo que estaba pasando. Acababan de ser utilizados como peones en el último esfuerzo desesperado de Janet para derribarme. Pero ahora no se trataba solo de vengarse, se trataba de hacer que todo el imperio de Janet se derrumbara a su alrededor, y mi próximo movimiento sería asegurarme de que nunca más estafara a otro propietario. Janet pensó que era intocable, que no importaba lo que pasara, podía mentir, engañar e intimidar para salir de problemas, pero cometió un error fatal. Me subestimó porque mientras estaba ocupada inventando cargos, sobornando a testigos y manipulando imágenes de seguridad, yo estaba 10 pasos por delante. En el momento en que los agentes salieron de mi casa, hice 2 llamadas. Primero a mi abogado. Rich estaba listo, ya había presentado mociones para desestimar la demanda falsa, pero ahora estábamos presentando una demanda maliciosa. Janet ya no me acosaba. Estaba cometiendo delitos reales después de la Fiscalía Estatal, porque esa evidencia que entregué hace unos días ya estaba en movimiento. Janet simplemente no lo sabía todavía. La próxima vez que la vi no fue en un tribunal, no fue en una audiencia de cumplimiento falsa. Fue en las noticias locales. El presidente de la Asociación de Propietarios bajo investigación por fraude, acoso y confiscaciones ilegales de propiedades. Me senté con los brazos cruzados mientras los reporteros lo explicaban todo: la falsa fuerza de seguridad, las apropiaciones
fraudulentas de tierras, las tarifas de la Asociación de Propietarios infladas ilegalmente y la cereza final, el departamento del sheriff desestimó oficialmente todos los cargos en mi contra en televisión en vivo. La cara de Janet estaba estampada en cada estación de noticias, su pequeño imperio engreído se hizo añicos por completo y no se detuvo allí una vez que la investigación se hizo pública. Los propietarios comenzaron a presentarse, personas que habían sido intimidadas, multadas para que se sometieran o incluso obligadas a abandonar sus hogares. La estafa era más profunda de lo que nadie imaginaba y el Estado querían sangre. La próxima vez que Janet apareció en los titulares, no fue por su falsa demanda en mi contra, fue porque ella estaba saliendo de la oficina de su asociación de propietarios esposada, con los cargos de fraude, extorsión, confiscación ilegal de propiedades. Pero la mejor parte es que la propia asociación de propietarios se disolvió, los propietarios, las verdaderas víctimas de todo esto, presentaron una demanda colectiva contra la Junta, ganaron todas las multas ilegales, se les reembolsó cada propiedad fraudulentamente devuelta y Janet no solo se quedó sin trabajo, se enfrentaba a una pena de prisión grave. En cuanto a mí, gané no solo en la corte, no solo contra la asociación de propietarios, sino contra todo un sistema corrupto. Y mientras estaba sentado en mi porche con un café en la mano viendo al último de los compinches de Janet empacar e irse del vecindario para siempre, no pude evitar sonreír porque esta vez yo hice las reglas.